Buenas tardes a todos y a todos los presentes, y bienvenidos a aquellos que se estén conectando en este momento a esta nueva jornada de la tarde del último día de nuestro congreso, para darle continuidad a este raíz de conectividad que ya iniciamos hace 5 días. Es un placer para mí, es un enorme gusto que me doy de presentar hoy a estos destacados juristas que integran este panel, panel nacional. El primero que nos va a exponer hoy, conforme el programa que obra en la página, es el doctor de las Morenas, Gabriel de las Morenas. Gabriel, si querés, ya ahí estás, ahí apareciste, estaba preocupado. Gabriel nos va a hablar sobre inteligencia artificial y proceso concursal. Un breve resumen de los inmensos antecedentes que tiene Gabriel. Gabriel es máster en Derecho Empresario, título otorgado por la Universidad Católica de Cuyo. Tiene un posgrado en Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca, España. Es profesor de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo. Es asesor legal de la Dirección de Personas Jurídicas. Eso es entre una serie de innumerables antecedentes que tiene Gabriel en su actividad profesional y académica. No los distraigo más, que Gabriel queda todo el curso para vos, así que te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Primero yo quiero agradecer muy especialmente a las autoridades del Congreso de la Universidad Nacional del Sur por la organización de este Congreso y sobre todo por confiar en la posibilidad de hablar de este tema, que es un poco un tema raro para un Congreso de Derecho Concursal, no son los temas habituales que solemos abordar. Sin embargo, es un tema que me parece una actualidad crucial y nada, esta charla un poco es una invitación a que todos de a poco nos vayamos sumergiendo un poco en estos temas, empapándonos. Les aclaro que, bueno, yo no soy un nativo digital, como es evidente por mi edad, y que el contenido de esta charla es algo que yo no podría haber hecho sino con la colaboración de una ONG en la que participo, que se llama Legal Tech Seeds, que está integrada o liderada por unas alumnas nuestras de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, de paso está en Instagram, por si quieren consultarlo, en @LegalTechSeed. Y bueno, lo que busca esta ONG es achicar la brecha digital, entre otros por la brecha etaria, es decir, por los que somos grandes. Y entonces, bueno, estamos tratando de entender de qué va todo esto. Y bueno, vamos a tratar entonces de explicar primero un poco de la inteligencia artificial y después meternos en temas un poquito más jurídicos. Vamos a dar algunas notas de lo que enmarcan todo esto que vamos a decir. El hombre, desde que manejó el lenguaje escrito en Sumeria varios milenios antes de Cristo, fue generando información y datos de una manera creciente. La imprenta de Gutenberg es otro hito que permitió multiplicar la generación y el almacenamiento de datos. La generación de datos en esta etapa de la humanidad desde el siglo XX a la fecha es de un crecimiento exponencial. Esta generación se ha acelerado en el último Google, ensayo que se llama Los Bárbaros, y cada 3 años se genera un volumen de datos que representa al que se produjo en la historia de la humanidad entera. Un ejemplo sobre eso es el 7 de marzo del 2021, a las 17 horas, durante 1 minuto, se postearon 578 millones de tweets, 65 millones de fotos en Instagram y se hicieron 5.500 millones de búsquedas en Google. Entonces, podemos decir que el poder de la inteligencia artificial se debe a la cantidad de información. El flujo de información es el oxígeno de la inteligencia artificial. Los algoritmos nada hacen si no tienen datos. Predicciones, asistencia, mejora de productividad, todo depende del flujo de información abordados, digeridos y resueltos por algoritmos. El volumen de datos ha permitido que la masificación de la producción y el consumo, tan propias de las últimas fases de la revolución industrial, pasó a una fase de anonimato a una de personalización. Cada sujeto en la actualidad tiene su propio perfil informático, al que nutre de información constante, autogenerada, en el afán de participar de este concierto de voces de miles de millones, pero intentando, a la vez y casi paradójicamente, que su voz sea diferente del resto. Chul Han, un filósofo coreano, habla del Homo digitalis,
un hombre que mantiene su identidad privada aun cuando se presenta como parte del enjambre, se manifiesta de manera anónima, pero por lo regular tiene un perfil y trabaja incesantemente para optimizarlo. En lugar de ser un nadie, es un alguien penetrante que se expone y solicita y demanda atención. La ya superada revolución industrial ha dado el paso a la era tecnológica o era de la información. El paradigma del obrero industrial de Mameluco Azul parece reemplazado por un robot de varios brazos. Hoy el objeto de consumo ha perdido durabilidad. Nada es duradero, todo es líquido, efímero. Eso impide la estabilidad, la permanencia de la industria, sino que todo ha migrado a una inestabilidad permanente que es otro signo de estos tiempos. Un ejemplo de esto es la mortalidad empresaria altísima, que ha acelerado el proceso de destrucción creativa al que hablaba Schumpeter. Y a la vez se precariza el trabajo, nacen los falsos autónomos, las fuerzas laborales ya no parecen imprescindibles. La Universidad de Oxford vaticina que de acá al 2030 entre 400 y 800 millones de trabajadores serán desplazados por la inteligencia artificial. Daniel Bell, un estudioso británico, habla de un trasvase del Homo Faber al Homo Ludens, consecuencia de la transformación de la economía industrial hacia la de servicios. ¿Cuál es la clave de todo esto? Bueno, como decíamos, las claves son los datos o el dato. El término dato hace referencia a un valor crudo asignado a una entidad con relación a una propiedad que puede ser cualitativa o cuantitativa. Más de un dato es un conjunto de datos o un dataset. La manipulación de datos para obtener frutos requiere de secuencias programadas, protocolos. Los algoritmos justamente hacen eso. El algoritmo puede ser definido como un conjunto de instrucciones o una serie metódica de pasos que pueden utilizarse para hacer cálculos, resolver problemas y tomar decisiones. Las bases de datos son insumo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial logra así resultados parecidos a la inteligencia humana, pero por procedimientos diferentes. La inteligencia artificial puede ser clasificada de dos maneras, de una manera, digamos, básica, que es la inteligencia artificial débil, que efectúa una tarea determinada, como por ejemplo el Deep Blue cuando juega ajedrez, o por ejemplo el predictivo de Google que nos ayuda a escribir, o una inteligencia artificial fuerte que pretende emular integralmente la inteligencia humana. Esta inteligencia artificial ya se ha revelado poderosa, y por lo tanto es una inteligencia, es un mecanismo, es un procedimiento que necesita de reglas. El derecho comparado se ha hecho evidente que toda esta revolución no puede venir sola, huérfana de principios éticos que la doten de límites. La idea es que la innovación se encuentre al servicio de la humanidad y no al revés. Se hace así necesario configurar principios éticos y jurídicos que permitan garantizar los derechos y las libertades también en el espacio digital. Los muros legislativos nacionales ya no responden a estas necesidades jurídicas, que se van creando una sociedad disruptiva digital en la que nos hallamos. El ecosistema de la inteligencia artificial es global y no se lleva bien con las fronteras nacionales. Diversos organismos internacionales se pronuncian sobre la interrelación de la inteligencia artificial y los humanos. Vamos a ver que esto hoy ocurre en el derecho internacional como reflejo de la evolución. Por ejemplo, la OCDE ha generado unos principios sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, ha sostenido que la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas y el planeta, que debe ser diseñada respetando el Estado de Derecho, que debe ser cuestionable y verificable, que debe ser robusta y segura, y que la inteligencia artificial, por sobre todo, debe rendir cuentas. Otra propuesta regulatoria proviene de la Carta Europea para el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y sus entornos. Esta carta estructura 5 grandes principios: respeto y compatibilidad con los derechos fundamentales, principio de no discriminación, principio de calidad y seguridad, principio de transparencia, imparcialidad y equidad, y principio de control por parte del usuario. Vamos a ver ahora que no solamente hay regulaciones genéricas, sino que también algunas cuestiones concretas de inteligencia artificial están motivando que el derecho deba involucrarse. Así ocurre, por ejemplo, con la noción de e-persona o persona digital, que es que se plantea así, si el abordaje jurídico de la máquina inteligente o el robot. ¿Qué tipo de personalidad tienen estos artefactos, si es que la tienen, dado que su hacer, su conducta, su intervención puede generar consecuencias jurídicas, provocar daños y por ende suscitar responsabilidad? Por ejemplo, tenemos la resolución 2103 del 2015 del Parlamento Europeo, que recomienda a la Comisión Europea la creación de normas de derecho civil sobre robótica. Esta resolución ve posible la creación de un tertius genus que otorgue personalidad jurídica al robot. ¿Podrá hablarse de otra persona no humana como los animales? Y también postula regular los llamados seres híbridos o cyborg, fruto del dualismo personalidad-máquina o directa incidencia de la nanotecnología sobre el cuerpo humano. La misma resolución también propone la creación de un registro europeo de robots inteligentes. Bueno,
¿Y esto cómo incide en la justicia? Bueno, para que nosotros podamos tener cierta noción de esa incidencia, vamos a clasificar el quehacer judicial en base a parámetros tecnológicos. La justicia 1.0 es la que se formó en papel, máquina de escribir, archivo físico, presencialidad, filas de abogados, expedientes, sellos y costura. Esta es la justicia en la que muchos de nosotros aprendimos a trabajar. La justicia 2.0 es la del fax, la de máquina de escribir electrónica, la notificación por teléfono o el uso de circuito cerrado de televisión para audiencias remotas. La justicia 3.0 es la de la computadora con procesador de texto y la planilla de cálculo, el internet, la gestión digital, el documento y la firma electrónica. Por último, la justicia 4.0 es la que está en un proceso embrionario. Es la justicia asistida por inteligencia artificial, la justicia en la que, crecientemente, diversos aspectos del proceso serán motorizados por inteligencia artificial. Hoy la justicia argentina intenta terminar de migrar del 2.0 al 3.0. En el 4.0 todavía estamos lejos. ¿Qué es lo que se puede hacer en Argentina hoy? Y bueno, sabemos que se pueden revisar las actuaciones mediante mecanismos electrónicos, que las notificaciones se reciben electrónicamente, ya sea por remisión activa de mails o por casilleros pasivos, que los expedientes judiciales son electrónicos y tramitan íntegramente por vía digital, que se permite la comunicación telemática por sistemas como el DEOX u otros análogos, y en algunos casos han habido modificaciones de normas de fondo y forma para propiciar la digitalización. Ejemplo de ello sería el Código de Procedimiento Civil y Comercial de Mendoza del 2017 y la Ley 27444 nacional, que establece el pagaré electrónico y el e-check. Entonces, la justicia 4.0, podríamos decir, no se trata de hacer lo mismo con mejores herramientas, sino se trata de tener un enfoque diferente. ¿De qué manera la inteligencia artificial va a colaborar con el servicio de justicia? Bueno, de muchas maneras, pero yo, por cuestiones de tiempo, he seleccionado dos, que me parecen las más llamativas. Una de ellas es lo que se llama la jurimetría. La jurimetría permite efectuar un análisis cognitivo de precedentes jurisprudenciales, normas, con una predictibilidad de éxito o fracaso. Es el mecanismo para encontrar una faceta predictiva acerca de la respuesta del derecho frente a un determinado contexto fáctico. Esta capacidad predictiva ya ha sido probada respecto al Supremo Tribunal Europeo y la Suprema Corte de los Estados Unidos. Los índices de acierto son muy altos. Otra posibilidad que da son los sistemas expertos. Los sistemas expertos son modelos que suponen el análisis de normas, resoluciones, casos planteados, resoluciones jurisprudenciales, documentos legales, entre los cuales podemos mencionar contratos, protocolos, escrituras, todo ello para ofrecer una interpretación y una argumentación en un asunto determinado. Estos modelos se van perfeccionando a medida que se complementan con análisis estadístico y con el propio uso. Eso último se llama machine learning, es decir, el sistema aprende de sí mismo. Estas actividades, ¿qué actividades jurídicas puede realizar un sistema experto? Bueno, puede analizar textos, puede generar documentos, puede predecir el resultado de pleitos y puede realizar actuación contractual inteligente a través de agentes no humanos como el smart contract. Vamos a hacernos una pregunta con foco en lo procesal. ¿Pueden los algoritmos y la inteligencia artificial alterar principios del proceso y el procedimiento? Bueno, existen ya sistemas para análisis de documentación y su valoración, para ser aplicados en el contexto del proceso. Por supuesto, no sustituyen la mirada del juez, pero le ayudan aportando análisis y valoración. Algunos principios procesales que van a mejorar con la inteligencia artificial son, por ejemplo, el principio de concentración, dado que mayor actividad procesal se va a realizar en menor tiempo. Y también el principio de publicidad, porque habrá mayor visibilidad a la actividad procesal, tanto como para las partes como para terceros. En cambio, otros principios procesales es posible que sufran cambios con la inteligencia artificial. Por ejemplo, la competencia por el territorio va a estar en crisis, porque la situación física de las partes, cuando puede no ser ya una pauta fácilmente inteligible, desde que las personas que interactúan digitalmente lo hacen desde el entorno digital. Su lugar físico de residencia pasa cada vez más a un segundo plano. En cuanto a la prueba, cada vez más aparecen sistemas con capacidad para conformar fuente de prueba e incorporarla al proceso. Esto quizá altere la forma de incorporación de prueba que llamamos tradicional. La algoritmización de prueba quedará la inteligencia artificial sea una suerte de peleador artificial en materia judicial. Bueno, aquí yo por todas las opiniones que he compulsado, me voy a quedar con la de Tarufo. ¿Y qué es de Tarufo?
Tarufo dice, el juez tiene que determinar caso por caso qué principio, qué regla y qué estándar, criterio o canon es el más apropiado para basar la decisión adoptada. Esa elección, dice Tarufo, no se puede racionalizar de manera anticipada, sino ex post, después. Esto implica que la injerencia de la inteligencia artificial en materia de prueba debe estar mediada en forma y contenido por lo que decida el juez. No se trata entonces de eliminar la capacidad decisoria del juez, sino de ofrecerle racionalización y mayor aporte de datos en su toma de decisión. Vamos a entrar ahora en un problema grave o serio que tiene la inteligencia artificial, de la que todos tenemos que estar alerta. Se trata del problema de los sesgos. Sesgos son tendencias que contienen los algoritmos. Los sesgos ocurren porque el algoritmo es de fuente humana y por ende humanos son los criterios para generar la información y clasificarla. Por ejemplo, podemos hablar de un sesgo étnico o clasista en la clasificación de información sobre reincidencia penal. Siempre que hablamos de inteligencia artificial, hablamos de sesgo. Si no hablamos de sesgos, nos estamos engañando. Hay dos sistemas de sesgos. Los sistemas de caja negra impiden que conozcamos el algoritmo y la forma en que fue diseñado. Al revés, los sistemas de caja blanca sí permiten conocer los algoritmos. Hoy se debate en los países vanguardistas que aplican la inteligencia artificial si el sesgo del algoritmo puede ser objeto del proceso judicial. Por ejemplo, en Estados Unidos aplican un software que se llama Compass, que intenta predecir la probabilidad de reincidencia para los convictos y colaborar de esa manera con el manejo de la ejecución de la pena. Este sistema fue utilizado en la Corte de Wisconsin en el caso Loomis. El abogado del condenado exigió conocer la conformación del algoritmo. Dicha conformación no le fue brindada, sobre pretexto de la protección del secreto industrial. Hasta ahora, la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha negado a revisar sentencias dictadas utilizando el software Compass, con el fundamento de que son elementos no vinculantes y que el juez decide por sí solo. Vamos a ver ahora casos concretos donde la inteligencia artificial ya está funcionando para solucionar conflictos. Vamos a hacer un breve resumen, porque la verdad que los casos son muchísimos. En el Reino Unido, en Inglaterra, hay en funcionamiento un sistema que resuelve reclamaciones civiles por debajo de las 10.000 libras, y que luego se hizo extensivo a los divorcios, a la materia testamentaria e incluso a cuestiones penales de menor cuantía. En Estonia hay otra experiencia basada en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, donde se desarrolló un sistema para la resolución de conflictos de menor cuantía, o sea, de hasta 7.000 euros. El modelo prevé una tramitación digitalizada y telemática por medio de una plataforma virtual judicial. La inteligencia artificial toma una decisión que puede ser apelada ante un juez humano. También China se ha puesto a la vanguardia. El sistema chino permite que mediante una aplicación en el teléfono celular se pueda plantear una demanda, presentar y subir documentos, mediante la identificación con datos biométricos e incluso pagar las tasas judiciales. Así existe un tribunal multipuertas online que integra diferentes métodos de resolución de conflictos y asesora sobre cuál es el más conveniente para cada caso. Del mismo modo se impone un nuevo modelo procesal, en China siempre, que se base bajo el principio online trial para online disputes. Todo el proceso, mediación, demanda, prueba, sentencia y ejecución son virtuales. También en China, desde el 2017, existen cortes de Internet, con competencia en disputas por compras, servicios o préstamos online, nombres de dominio, difamación online, etc. Todo el procedimiento se despliega en línea. Estas cortes han resuelto 10.000 casos por año, con una duración promedio del conflicto de 38 días. El tribunal opera las 24 horas del día y los 365 días al año. Vamos a ver en Argentina qué está pasando. En Argentina tenemos una experiencia valiosísima, que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial que funciona en la UBA, que es el IALAB. En una investigación procedimental que hizo el IALAB, se analizó cómo utiliza el tiempo su juzgado. Y la estadística estableció que el 62% del tiempo del tribunal se dedica a providencias simples, que son repetibles, ¿no? Replicables. En cuanto al análisis de la tarea por etapa procesal, la etapa que más tiempo demandó del tribunal es la etapa informativo-probatoria, con un 52%. La etapa inicial con un 24%, la etapa de sentencia con un 21%, la etapa recursiva solo un 3%. Los operadores utilizan cliché en un 75% de sus trabajos, utilizando para estos la función copiar y pegar o el arrastre de información. Lo utilizan eso en un 50%. De esta manera se estableció que en promedio una acción de corte patrimonial demora 14.640 minutos desde el inicio hasta la sentencia definitiva de primera instancia. Tras la implementación de los sistemas Prometea y Pretoria, la eficiencia de la confección de estos documentos se aumentó entre un 300 y un 1000%.
Para quien no lo sabe, Prometea es un sistema de asistencia virtual para la redacción de documentos que se utiliza o se empezó a utilizar en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Pretoria es el primer sistema de inteligencia artificial predictivo utilizado en un máximo tribunal judicial del mundo, desarrollado por el IALAB para la Corte Constitucional de Colombia. Pretoria complementa a las personas y mejora la eficiencia en los análisis de las tutelas. Vamos a ver dos casos de aplicación de la inteligencia artificial al proceso concursal. Uno de ellos es el caso de Colombia. Colombia está bastante avanzada en esto. Colombia tiene, a través de la Superintendencia de Sociedades, un organismo de aplicación que es el Departamento de Procedimiento de Insolvencia. A través de ese departamento se ha dispuesto el desarrollo de un aplicativo que se llama Justicia en Línea, denominado Módulo de Insolvencia MI. Funciona con el complemento de una aplicación llamada SignUp, que provee de un token para efectuar varias de las validaciones que el sistema requiere. El sistema permite la gestión, por ejemplo, del procedimiento de reorganización empresaria ordinaria, que sería nuestro concurso, la negociación de emergencia, que es un procedimiento que han generado para el COVID, la liquidación empresaria, permitiendo así obtener mayor celeridad y gestionar un proceso judicial a través de herramientas tecnológicas. ¿Qué se puede hacer con este aplicativo? Primero, se utiliza, aparte del token, la autenticación biométrica. Se pueden presentar los documentos que inician el proceso vía web, como documentación contable, demandas, solicitud de proceso, etc. Los formularios captan la información y son autoasistidos. Se desarrollan audiencias a través de herramientas tecnológicas y se utiliza el ingreso de datos en formularios web, cuya información es procesada algorítmicamente. Es decir, no hacemos la demanda como nosotros, ellos la cargan directamente en formularios preestablecidos, algo de lo que venimos hablando en estos días. Otra herramienta diferente está en el ámbito de España, y es una herramienta que presta una editorial privada, que se llama Tirant Analytics, que es de Tirant Lo Blanche, de España, que es un buscador, como pueden ser los buscadores que usamos nosotros, los motores de búsqueda, pero que nos hace una representación gráfica e interactiva de datos estadísticos. Las gráficas proponen caminos o estrategias inalcanzables para la búsqueda tradicional y nos permiten analizar la búsqueda con una visión global de todos los valores en juego, de forma que se descubren nuevas vías, otros procedimientos, otras pruebas, datos ocultos. Permite en exclusiva conocer el criterio de cada tribunal, la sala o la sección, o el juez ponente, como le dicen en España. Podemos elegir cualquiera de estos valores, conocer su criterio para optar por la mejor estrategia. Se trabaja con árbol de decisión, que cambia la forma de tomar nuestras decisiones, permite ver el porcentaje de éxito de nuestros objetivos y analizar la posición de la contraria. Se pueden producir cruces legales y jurisprudenciales desde cualquier búsqueda, y se obtiene una representación visual de la jurisprudencia y la legislación más citada de los diversos tribunales en lo que nos toque litigar. Muy bien. Fíjense toda la simplificación que esto significaría para nosotros que somos operadores jurídicos. ¿Cómo podría incidir la inteligencia artificial en el proceso concursal argentino? Bueno, acá, por supuesto, lo que me he propuesto es hacer una especulación, pero es una especulación en base a las experiencias que podemos ver en otros lugares. En la etapa inicial, por ejemplo, un concurso preventivo, podríamos completar formularios web para nutrir con datos a la inteligencia artificial. Se podrían cargar así los requisitos del artículo 11, los que serían analizados por la inteligencia artificial para detectar inconsistencias, ausencias, irregularidades, ponerlas en conocimiento del juez, proponiéndole opciones según los antecedentes cargados. Lo mismo que la demanda concursal podrá cargarse mediante un formulario web. La inteligencia artificial podrá analizar los instrumentos de la personería, proponer al juez soluciones. Podrían automatizarse la publicación de dictos. En la etapa informativa, los acreedores podrían cargar sus pedidos. Para la exposición. Sí, gracias. Ya estoy terminando. Los acreedores podrán cargar sus pedidos de verificación en un formulario web. El sistema asistido por inteligencia artificial podría clasificarlos y analizar su planteo, aportando sugerencias acerca de la tempestividad, pago del arancel, cumplimiento de las cargas, invocar causa monto y privilegio, por ejemplo, e incluso sugerir decisiones en base a los antecedentes del tribunal. El síndico podría cargar los informes y esa carga podría ser direccionada de forma que se simplifique el ulterior análisis judicial. El juez podría dictar sentencia asistido por la inteligencia artificial, que le presentará el caso de cada acreedor con un análisis previo basado en sus propios antecedentes o en el de los tribunales superiores. El informe general también sería cargado en el sistema de la inteligencia artificial. Podría merituarlo liminarmente para aportar al juzgado datos valiosos, propuestas para analizar la categorización o la base de cómputo del pasivo. En la etapa de negociación, las propuestas de acuerdo podrían ser presentadas por estos formularios web y podría darse una devolución, un intercambio liminar al deudor, en base a los precedentes del tribunal,
que de manera no vinculante pero fundada le advierta al deudor sobre posibles precedentes contrarios a ese tipo de propuesta y lo anime a su modificación. El deudor debería cargar cada conformidad, el detalle de personería, sesiones, subrogaciones. El cómputo de mayoría se vería así simplificado. En la etapa de homologación, el sistema de inteligencia artificial podría generar un proyecto o propuesta para el juez sobre la homologación que incluya una valoración de la propuesta, de las mayorías, de los requisitos formales, además de proponer una proyección sobre la regulación de honorarios y las medidas para el cumplimiento del acuerdo. Bueno, por supuesto, esto es solo un mero ejemplo de lo que puede hacerse. Imagínense si diseñáramos un procedimiento para deudores consumidores que sea mucho más simplificado que lo que nosotros conocemos. Para cerrar, que el tiempo nos apremia, solo le quiero dejar una frase que dice de un gran filósofo como Michel Foucault. Dijo Foucault: uno de los más dañinos hábitos del pensamiento contemporáneo es el análisis del presente como si fuera un punto de ruptura, un punto alto, un nuevo amanecer. El tiempo que vivimos no es el único ni el más fundamental punto de irrupción de la historia, donde todo se completa y vuelve a empezar. Entonces, tenemos que aceptar que la inteligencia artificial está ante nosotros como una compañera de viaje, y a partir de ahí, domesticarla para que nos sea útil, pero mantenerla siempre subordinada a los fines de la justicia. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. La verdad que sumarle a todo lo que venimos asumiendo y pensando en todos estos días, toda la propuesta tecnológica que nos hacés creo que desborda por lo menos mis facultades de raciocinio. Pero la verdad que es súper interesante lo que proponés y entiendo que es lo que se viene próximamente. Así que bueno, gracias por tus palabras. Gracias. Sí, ahora en el panel, Silvana García. Silvana, si querés ya, así te tengo en vista. Gracias, Silvana. Bueno, Silvana la conocen todos, yo meramente voy a leer algunos de sus antecedentes del currículum que está a la vista de todos en la página del Congreso y que son mucho más vastos, todos lo saben. Silvana es doctora en Derecho, título otorgado por la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en asesoramiento jurídico de empresas por la Universidad Austral, es profesora titular de Derecho de la Insolvencia por la Universidad Nacional de Rosario, es profesora de posgrado en especialización en sindicatura concursal por esa misma casa de estudios, y es profesora de posgrado en maestría en Derecho Privado también por la Universidad Nacional de Rosario. Silvana nos va a hablar sobre las soluciones concursales en crisis, y Silvana, queda el auditorio con vos. Hola, buenas tardes, colegas. Mi agradecimiento profundo a los organizadores y en especial a Darío. Bien, entiendo que la misión como juristas no es oficiar de detractores de un sistema legal, sino de propender a su evolución y superación. Y que ocasiones como esta, donde ponemos todo nuestro conocimiento y experiencia al solo servicio del derecho, son una inmejorable oportunidad para expresar nuestras inquietudes, anhelos, nuestros puntos de vista sobre cómo podría mejorar y hacerse más eficiente y más justo, sin desconocer que siempre se trata de comprensiones individuales, compartibles o no. En mi caso, tomo como punto de partida para mis reflexiones y propuestas los inconvenientes, los sinsabores, las insatisfacciones de muchos pequeños empresarios a las que me enfrentó la práctica profesional. Van entonces mis modestos aportes a esta construcción común del derecho de la insolvencia. En primer término, aclaro que no voy a referir al derecho de la insolvencia en situaciones de crisis globales, como la que quizás empezamos a remontar, sino que lo hago pensando en una normalidad, aun cuando fuera una nueva normalidad. Por otro lado, haciendo precisiones terminológicas, debemos tener presente que derecho de la insolvencia o derecho concursal no es lo mismo que ley concursal. El derecho de la insolvencia trasciende al régimen o legislación concursal específica de un determinado país, por ejemplo el argentino, y se compone de muchos otros elementos o fuentes, como son los documentos internacionales sobre la materia, los tratados, las prácticas vinculadas a esta tarea. Pero mirándolo internamente, es indudable que tampoco hoy hallaremos al derecho de la insolvencia solo en la ley de concursos y quiebras. Sabemos que nuestro sistema jurídico ya no solo se integra con reglas, y que hay que acudir y dar cabida a otras fuentes, los principios, los valores, los tratados. Teniendo eso en claro, pienso que no cabe hablar de crisis del derecho concursal o derecho de la insolvencia. Contrariamente, lo veo en franco crecimiento, desarrollo y expansión.
Es cierto que en ese derecho de la insolvencia están sucediendo cambios trascendentes, pero eso para mí es producto de su evolución. No entiendo el cambio como crisis. En cambio, si hablamos de la ley concursal, particularmente la nuestra, la cuestión cambia. Ahí sí veo crisis, más allá del concepto que tengamos respecto de qué es crisis, la entiendo como un problema de adaptación o adecuación de muchas de las soluciones legales actuales a las necesidades y realidad de las prácticas de los sujetos involucrados en el fenómeno de la insolvencia. Sin desconocer que en esa falta de adaptación, en algunos aspectos, mucho tiene que ver la ética negocial local, cómo operamos las soluciones de la ley. ¿Cuáles son las soluciones concursales vigentes que entiendo en crisis? Recortando un poco el contenido concreto de lo que voy a decir, diré que hago foco solo en el concurso preventivo actualmente regulado, que oriento las respuestas pensando en las pymes, en las pequeñas empresas, que son las que constituyen más del 85% de las empresas del país, y su actividad representa más del 75% del Producto Bruto Nacional. La elección de los problemas a tratar, que me parecen relevantes, no se sustenta tampoco tanto en un juicio valorativo, sino más bien en la observación de la práctica concursal y de las insatisfacciones que comunican los protagonistas deudores en estos procesos. Esto también es un recorte en mi exposición. Veamos entonces cuáles son, desde estos parámetros que explicité, las reglas que evidencian crisis de soluciones legales. Muchas ya han sido evidenciadas en este congreso, no es que van a escuchar muchas cosas nuevas, pero pienso que sirve recordarlas y tenerlas presentes y dejarlas grabadas también para generar consenso. En primer lugar, la exigencia de la comprobación de estado de cesación de pagos actual para acceder a la solución preventiva judicial, concurso preventivo en nuestro derecho. De esto se habló, como decíamos, bastante en este congreso. Propongo un punto de vista con matices. Se señala desde siempre que una de las principales causas del fracaso de las soluciones preventivas es, sencillamente, que se espera demasiado para adoptar el remedio adecuado ante la crisis, y que se exige estar ya enfermo de insolvencia en vez de permitir actuar preventivamente en serio ante la amenaza o inminencia de la insolvencia. Un empresario más o menos previsor y organizado, acostumbrado a operar en un mercado de riesgo agravado, como es el de Argentina, puede llegar a conocer con toda precisión que en el futuro, mediato o inmediato, no podrá cumplir con las obligaciones contraídas, cheques de pago diferido con vencimiento a semanas o meses, adquisiciones de mercaderías en cuenta corriente, cuotas de planes de pago de deudas fiscales o financieras y un largo etcétera. Pero para este pronóstico no se requiere un trabajo de adivinación o un nivel de sofisticación importante, sino que se lleve un flujo de fondos proyectado, recurso que usan hoy por casi todas las pymes. Si sabe que un cliente único quebró, o que los activos financieros fueron reperfilados, o que la empresa le cancelaron una habilitación o permiso indispensable para continuar la actividad, sabrá que ese flujo de fondos quedará alterado por ese ingreso proyectado que no se producirá. Si realmente el concurso atiende al interés de los acreedores y a la conservación de la empresa, y pretende ser una mejora de la quiebra, ¿por qué obligar al empresario a esperar el vencimiento de esas obligaciones que sabe hoy que irremediablemente no podrá afrontar en 3 o 4 meses o en el próximo mes, o a que se revele ese estado de cesación de pagos? Lo que se logra con la actual exigencia legal es o que el deudor retrasa su presentación esperando el vencimiento de esas obligaciones para cumplir la letra de la ley, y así los cheques no se cubren, se cierran cuentas bancarias, bajan las calificaciones crediticias, o bien empujar a ese empresario a buscar el modo de justificar un estado de cesación de pagos que técnicamente no está configurado, dejando de cumplir a propósito alguna carga impositiva, por ejemplo, y aseverando que entró en cesación de pagos 4 o 5 días antes de la presentación. Como decía el maestro Mafía, terminemos con la fantasía rosa de lograr el recupero de una empresa insolvente. No esperemos nada una vez llegada a la situación de insolvencia. Esto está cambiando en el mundo. Diferentes sistemas legales optan por otras soluciones. Países hermanos, latinoamericanos, Colombia, Costa Rica, Panamá, México, y europeos también, Alemania, Italia, España, Portugal, contemplan expresamente la denominada insolvencia inminente como presupuesto objetivo de apertura del proceso concursal, independiente y diferente del presupuesto objetivo insolvencia actual.
Y el proyecto de guía legislativa sobre régimen simplificado de insolvencia, el cual se ha hablado también en este Congreso, en preparación su última redacción, recomienda que la legislación prevea la obligación de los que dirigen la empresa de acudir a los remedios previstos apenas conozcan que la insolvencia es inminente. Se trata de un pronóstico real, resultado de un juicio de probabilidad que realiza el deudor, que prevé con verosimilitud que a muy corto plazo no tendrá medios para cumplir con la generalidad de sus obligaciones inmediatas al momento de su vencimiento. Lo que pronostica, el objeto de esa previsión, no es la dificultad para cumplir, o situaciones futuras de mero retraso ocasional en el cumplimiento de las obligaciones, sino que la previsión ha de referirse a una situación de imposibilidad de pagos futura, seria o grave. Ambas situaciones implican impotencia del deudor para hacer frente a sus obligaciones. La diferencia entre estos dos conceptos es un elemento temporal. La insolvencia actual es una situación en la que la imposibilidad de afrontar el pago ya se ha producido. Por tanto, el deudor que está en esa situación ya ha dejado de pagar regularmente sus obligaciones exigibles. En la situación de insolvencia inminente, el deudor, aún por poco tiempo, puede pagar regular y puntualmente las obligaciones vencidas, pero previsiblemente dejará de poder hacerlo en un corto espacio de tiempo. A diferencia de la insolvencia actual, en la inminente no hay un hecho externo que la exteriorice, porque claro está, aún no se ha incumplido. Es, dentro del proceso de deterioro progresivo de la situación patrimonial, un estadio anterior a la insolvencia ya instalada. En México, por ejemplo, la solicitud de concurso puede hacerse bajo declaración jurada de que caerá de manera inminente en incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones en el plazo de 90 días. Y en Costa Rica, cuya ley de concursos ha entrado en vigencia hace poco, nueva, es también presupuesto objetivo de concurso la inminente insuficiencia patrimonial. Otra solución legal en crisis es la subordinación de la operatividad de los efectos concursales fundamentales al momento de publicación de edictos. Los efectos que regula la Ley de Concursos y Quiebras para el procedimiento de concurso preventivo, artículos 19, 20 y 21, están vinculados, sabemos, con su apertura y con la concreta publicación de edictos. Lo cierto es que esas soluciones, y muchas otras, que dependen de las características propias del emprendimiento que se concursa, se precisan desde el momento mismo en que el sujeto acude al tribunal, a quien se le ha cerrado una cuenta bancaria, cancelado una habilitación o inscripción esencial para poder operar en el mercado, o impuesto una prohibición especial que le impide desenvolverse, suspendido ingresos derivados de una contratación que está subordinada a esas habilitaciones. Y todo ello, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones que terminan siendo atrapadas por el concurso al que acude, no puede esperar los tiempos judiciales para retrotraer las consecuencias. Necesita de modo imperioso el levantamiento de esas medidas, ello con la misma presentación en concurso. Más tarde es ya muy tarde. La empresa en crisis es un barco que se hunde, y en tal caso, las únicas reglas que imperan, las únicas órdenes que corresponde acatar son las del capitán de ese barco. El juez del concurso es el único que puede disponer qué ocurre con las cautelares previas, y quien tiene imperium para disponer nuevas, todas las necesarias para mantener a flote el barco, aun cuando el destinatario sea el Estado. No es posible obligar a quien está organizando transitar farragosos y burocráticos trámites administrativos para obtener resultados que son indispensables para continuar una actividad. También aquí valen los ejemplos de las dos legislaciones que cité antes. En el caso de México, con la sola presentación en concurso, incluso de oficio, puede el juez dictar medidas precautorias que considere necesarias para evitar poner en riesgo o que se agrave la viabilidad de la empresa. Y en Costa Rica, antes o durante el proceso concursal, el tribunal podrá ordenar de oficio las medidas cautelares y sus modificaciones que considere indispensables para asegurar la finalidad del proceso concursal. Otra solución legal en crisis: la imposibilidad de atender durante el procedimiento obligaciones concursales esenciales para el giro. Es una verdad que no precisa demostración alguna que el crédito postconcursal es el principal problema que afronta una pyme apenas se concursa. Desde ese instante, sus habituales proveedores, si aceptan continuar el vínculo comercial, dejan de conferirle facilidades de pago o financiación de cualquier tipo, exigiendo el pago de contado. Eso sucede fundamentalmente porque no se permite al concursado en nuestra legislación satisfacer las obligaciones concursales que hacen al giro esencial de su emprendimiento. Al no estar habilitado, el pago, por ser la norma que emerge del artículo 16,
sucede este drástico corte del crédito por los habituales proveedores que solo se avienen a seguir la relación de provisión si es inmediata la atención del operatorio. Entonces, los concursados implementan ciertas prácticas que elípticamente violan de todos modos la ley. Usan así vías legales, pero indirectas. Todos quienes operamos el derecho concursal conocemos que bajo el eufemismo de aforo o algún término análogo se adiciona a una facturación nueva un importe destinado a pagar algún porcentaje de la deuda anterior. Se disfraza a veces de política de venta. En realidad, en la mayoría de los concursos, es una verdad a gritos silenciada, que la mayor parte de los acreedores que tienen relación con el giro habitual y que continúan su vinculación con el deudor, poco tiempo después de abierto el concurso, dejan de ser tales, simplemente porque el deudor los paga. Quien imagina que aquel que sostiene el sistema informático, o la empresa de seguridad, o el que provee de insumos de oficina, continuará trabajando sin pretender que se lo ponga más o menos al día con las cuentas, peca de absoluta ingenuidad. Volviendo a la legislación latinoamericana, México consagra la posibilidad para el concursado de atender el pago de las deudas anteriores que resulten indispensables para la operación ordinaria de la empresa. Chile garantiza al sujeto, en procedimiento de reorganización, la posibilidad de pago de proveedores cuyas facturas hubiesen sido emitidas antes del procedimiento, siempre que no superen en total el 20% del pasivo, y en tanto el respectivo acreedor continúe el suministro a la empresa deudora. Y Colombia, el año pasado, en su legislación de emergencia, también tomó una solución parecida. Una solución más en crisis: la negociación igualitaria de los arreglos con los acreedores. Es inútil hoy por hoy hacer como que no sucede y permanecer desviando la vista ante la auténtica realidad de la dinámica de cualquier acuerdo, cual es que el deudor convoca a los amigos y elude a los enemigos. Esa es la categorización que rige en la realidad de las negociaciones. A los amigos los arregla antes de obtener el acuerdo, y la conformidad se presta a una oferta formal, que es la que consta en el expediente, y que luego se impone a la minoría. Esa es la única verdad. En 26 o más de años de ejercicio de la profesión en el ámbito concursal, no he visto un acuerdo obtenido sin satisfacción concomitante por el deudor o por un tercero, aunque sea parcial, de los acreedores que contribuyen a obtener las mayorías o los mayoritarios. Disculpas por esta franqueza. Entonces, lo que hay que lograr es que esos arreglos individuales por debajo de la mesa se pongan arriba de la mesa de las negociaciones, permitiendo al deudor convenir de modo diferente con sus acreedores y aceptando cumplimiento anticipado a la homologación, aunque condicionado a ella. No veo por qué se acepta esta manera de lograr la salida de la crisis en caso de un APE homologable y no se acepta tratándose de un acuerdo judicial. Y no se diga que la categorización está para eso, porque no es suficiente como instrumento y hasta puede resultar peligrosa. Si se quiere evitar imponer a la minoría una propuesta predatoria concertada por la mayoría que vota, pero que no cobra según la propuesta formal, lo que hay que evitar es que el deudor utilice el procedimiento para vehiculizar una propuesta meramente formal, mientras obtiene conformidades mentirosas con arreglos sustancialmente diferentes. Pensaba estos días que las extensas discusiones que mantenemos en los diferentes foros y en este Congreso sobre propuesta abusiva o sobre viabilidad de la sustitución de acreedores a los fines del voto se deben en gran medida a que seguimos porfiados en no querer admitir esta realidad, la verdad de una propuesta predatoria solo formal que se intenta imponer a la minoría. Y creo también que es por esta verdad subyacente, que no es fácilmente comprobable, que los jueces se ponen estrictos en la valoración de la no abusividad de la propuesta. Lo que se debe lograr es que el deudor exteriorice todos los arreglos individuales. Luego nos ocuparemos, lo hará el juez, por ver qué forma de cumplimiento se tornará obligatoria respecto de la minoría. Sobre esto ha habido incluso antecedentes en jurisprudencia. Por supuesto, esta forma de negociación requiere de información y disposición del deudor a brindarla, pero a diferencia del APE, en el concurso hay, o debería haber, información disponible para los acreedores durante el proceso, la que proporciona el deudor, la que obtiene y brinda el síndico en cada uno de sus informes, los comités tienen también facultades para obtenerla, el juez para ordenar que se brinde. Por otro lado, cada acreedor debe además procurar la protección de su crédito, participando en las negociaciones, informándose, consultando al deudor. Insisto, se acepta esta forma de negociación privada en el APE homologable que tiene mucho menor transparencia en la información.
Otra regla que precisa revisión. Es un dato de la realidad que la enorme mayoría de las pymes en nuestro país tienen sus deudas avaladas por los accionistas y o administradores. Cuando una empresa se concursa, una de las mayores preocupaciones es la afectación de las garantías. En los hechos, cuando sucede el concursamiento, los titulares de la empresa no pueden concentrar únicamente sus esfuerzos en rehabilitar la empresa, porque el problema colateral de las garantías distrae su atención. Y en la práctica suelen violarse las normas que prohíben el pago de las deudas concursales para evitar el impacto sobre las garantías. La manera de evitarlo es amparar también a los fiadores y codeudores con los efectos del concurso, suspensión de ejecuciones, intereses, durante su tramitación. En el proyecto de ley de emergencia del año pasado, que no se sancionó, se preveía la suspensión de ejecuciones contra garantes, fiadores, codeudores y otros obligados de sujetos concursados. No voy a introducir el tema de tornar aplicable también los efectos del acuerdo homologado a los fiadores, sobre lo cual hubo ponencias en el Congreso, que podría encontrar incluso sustento en el propio Código Civil y Comercial. Pero existen sí pronunciamientos que han resuelto con ese fundamento legal que el fiador debe, en cuanto a intereses, lo mismo que fue reconocido en el concurso del deudor principal. La guía de UNCITRAL 2020, esta que está en preparación, recomienda poder imponer la paralización de la ejecución contra los garantes a título personal de la empresa deudora durante un plazo limitado en función de cada caso. Y también dice o recomienda que la autoridad competente u otro órgano competente del Estado podría tener facultades discrecionales para exonerar al garante o reducir su obligación, limitándola a la parte de la deuda que no estuviera cubierta por las obligaciones de pago de la MIPE deudora. ¿Cuáles son mis propuestas para ir cerrando en los últimos minutos que me quedan? Todos quienes estamos involucrados en el fenómeno de la insolvencia empresaria sufrimos en la práctica la insuficiencia de las soluciones legales actuales. Es frustrante, muchas veces, no poder brindar como operadores del derecho concursal respuestas más adecuadas a las necesidades del empresario insolvente. Las que actualmente brinda nuestro ordenamiento no se adaptan a muchas de esas necesidades e impulsan a implementar conductas que más de las veces violan elípticamente las normas bajo la apariencia de la legalidad. Negar esto es negar la realidad. Así entonces propongo considerar las siguientes modificaciones a nuestra ley de concursos. Permitir el acceso al remedio preventivo sin tener que acreditar cesación de pagos actual. Que baste acreditar la imposibilidad de afrontar obligaciones no vencidas como un hecho que indefectiblemente sucederá. La inminencia de la cesación de pagos, acotado un lapso temporal predeterminado si se prefiere. Ahora bien, mientras ello no se refleje en el texto legal, participo de la idea de que en nuestro derecho actual la cesación de pagos puede ser entendida como cesación de pagos actual o inminente, en función de la manda del artículo 1710 del Código Civil y Comercial, pues sin duda, acudir al concursamiento en ese estado significaría, cuanto menos, adoptar las medidas razonables para disminuir la magnitud de un daño o no agravarlo, como refiere ese dispositivo. Y el concursamiento resultaría así una acción preventiva del agravamiento del daño. Claro que mejor sería aún acrecentar el elenco de presupuestos objetivos. Y si se comprueba el abuso, bueno, los abusos los corrige el juez. Debería poder revocarse el concurso. Propongo también la autorización de pago de créditos concursales de cumplimiento esencial para la continuación del giro ordinario. Para evitar que la presentación en concurso de un sujeto generalice y extienda el incumplimiento de las obligaciones, el llamado efecto dominó, y o impida al deudor continuar su giro, es necesario habilitarlo a continuar de modo inmediato a la apertura del concurso con el pago de ciertas obligaciones, el caso de los proveedores, por ejemplo, que le permitirían sostener y continuar con su giro. También propongo que se regule la operatividad de los efectos previstos en los artículos 19, 20 y 21 desde la fecha en que se formula la petición, o sea, con la demanda de concurso, y amplias facultades judiciales para dictar medidas cautelares a partir del concursamiento, sujeta su eficacia definitiva a la efectiva apertura del procedimiento y sin perjuicio de revocación en el supuesto de rechazo o desistimiento, lo que será dispuesto por el juez, ¿no? Negociación individual del acuerdo sin sujeción a contenido paritario ni categorización, y aprovechamiento por codeudores, fiadores y avalistas de los efectos del concurso y del acuerdo. Bien, tal vez resulte incómodo admitir la verdad de muchas de las realidades manifestadas. Las he evidenciado por honestidad intelectual
porque pienso que estamos en un punto en donde no avanzamos por no querer reconocerlas. Por eso es que propongo partir de esa realidad y, lejos de negarla, trabajar en base a ella para mejorarla y diseñar instrumentos legales acordes y más eficientes que protejan adecuadamente los derechos de todos los protagonistas. Los invito a pensar en ellos. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Si estuviéramos en un auditorio con presencia física, seguramente escucharías un aplauso muy grande, porque de alguna medida has logrado condensar en esta breve síntesis muchas de las opiniones e inquietudes que han tenido los distintos participantes del Congreso a través de sus ponencias. Así que bueno, en nombre de ellos, porque has tomado la palabra y sus opiniones, hago propio su agradecimiento. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, seguimos con el doctor Eduardo Fabián Dubois. Creo que Eduardo no requiere mayor presentación, todos los conocen. Sin embargo, me voy a tomar el atrevimiento de hacer una brevísima mención de sus antecedentes. Eduardo es doctor en Derecho, título otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Derecho Comercial por la Facultad también de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Derecho Crediticio e Insolvencia dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de esa casa de estudios. Es ex juez nacional en lo comercial. Creo que conocemos a todos a Eduardo a través de sus opiniones que continuamente nos ilustran, diariamente casi, ¿sí? Del derecho concursal. Así que hoy quedamos todos a su merced. Nos va a hablar sobre el derecho concursal en la posmodernidad. Eduardo, quedamos a tus órdenes. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan linda, Emiliano. Quiero, bueno, agradecer la oportunidad de estar acá. Quiero felicitar a Darío y a los organizadores de este congreso concursal tan importante, que nos vamos reuniendo para analizar los cambios, para intercambiar ideas, para ver a dónde vamos y qué pasó. Y bueno, y también quiero celebrar hoy que en este congreso se han podido reunir, informática mediante, la generación joven, nuevos abogados y contadores que se incursionan en la materia, que han podido estar presentes con importantes ponencias, y por supuesto todavía mantenemos la generación grande, los profesores que son un lujo tenerlos. Empiezo por el doctor Alegría, que de alguna manera es un padre patriarca del derecho concursal argentino, y los doctores Richard y Dazo, que realmente es un honor para nosotros, un privilegio tenerlo. El tema mío es el derecho concursal en la posmodernidad. Y lo que voy a hacer es un viaje, un recorrido sobre ciertos cambios. Creo que es fundamental que registremos 4 cambios importantes del contexto, de las fuentes, para ver cómo aplican en nuestro derecho concursal hoy argentino. Vamos al primer cambio, el cambio cultural, la cultura, lo que la gente cree, hace, vive. Nosotros tenemos en la historia de Occidente, bueno, una cultura de la antigüedad, una cultura de la religión, de los dioses, de lo esotérico, sobre todo manejada por la Iglesia Católica. Bueno, esta cultura entró en crisis en el momento del Renacimiento, donde se activa la idea del hombre, y a partir de ahí se fue desarrollando lo que se denomina la modernidad. La modernidad es una cultura basada en la razón, basada en que la razón puede solucionar todos los problemas humanos, puede organizar al Estado, puede organizar al derecho, puede proveer las distintas soluciones, y es una cultura donde hay un modelo de buena persona, un modelo de buen padre, de buena madre, de buen hijo. Hay un modelo que se va trasladando a los distintos ordenamientos. Esta cultura del progreso, del futuro, del mañana, del trabajo, entró en crisis. Entró en crisis porque en la primera mitad del siglo XX tuvimos la Primera Guerra Mundial, que fue muy cruel, la Segunda Guerra Mundial, que fue peor, el Holocausto, las bombas atómicas, bueno, una enorme destrucción humana
en base a la cual se pensó cómo la razón puede justificar, puede apoyar, puede haber permitido esto. Entonces hay un gran desencanto con la idea de la modernidad, la idea del progreso, la idea de la razón, y empieza a haber movimientos, y recordemos los movimientos hippies de Estados Unidos, o los derechos civiles, empieza a haber movimientos que critican esto y que dicen, bueno, esto no es para nosotros. Empieza una crisis, un desencanto de la razón, de la modernidad, y un movimiento que se ha llamado posmodernidad. No se sabe qué es, pero está después de la modernidad, por eso se le dice posmodernidad. Y este movimiento, que no es heterogéneo, bueno, predica otras cosas. Por ejemplo, la verdad. No hay una sola verdad obtenida por la razón. La verdad depende de quién piensa, depende de dónde se miran las cosas, y nunca el observador ve su propio ojo, con lo cual nunca vamos a tener la verdad, va a haber tantas verdades como personas. Y bueno, así, este movimiento de posmodernidad se hace pluralista, no hay un solo modelo de persona, todos los modelos de personas son hábiles, son buenos, usted puede ser blanco, negro, gris, lo que le guste, puede tener una orientación sexual determinada, la que fuera, bueno, todo vale en la medida que no se daña a otro, por supuesto, pero ya se sale de este modelo único, universal, absolutamente para todo. Es también la cultura de las emociones. No interesa tanto la razón, sino qué siento, cómo estoy, qué siento respecto a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que este cambio es un cambio del contexto, de las fuentes del derecho concursal muy importante. Dijimos que a las verdades absolutas se le oponen las verdades relativas, a la razón se le opone la emoción. La fe en el progreso desaparece. El progreso, en todo caso, el futuro es distópico. Se acabaron las utopías. Ahora vienen distopías, hay escepticismo. El principio del deber, esto que traían los inmigrantes, por ejemplo, europeos en Argentina, el trabajo, el deber, ahora desaparece. El principio está reemplazado por el placer. Viví la tuya, pasala bien. Un hombre ideal, el hombre de Vélez Sarsfield, el hombre trabajando en la oficina o en la fábrica, la mujer en la casa, los hijos con ellos. Ese modelo desaparece totalmente, como así el modelo de familia. Incluso fíjense la hipótesis de conflicto, que todo es conflicto, todo es lucha. La posmodernidad es el momento de la negociación, de la mediación, de la búsqueda de consenso. Si no hay una verdad, no es que alguien tiene la verdad y va a luchar para imponerla. Si no hay una verdad, entonces consensuemos qué es lo que va a pasar o qué es lo que tengamos que hacer. También es un momento de individualismo. Se pierde la solidaridad de la modernidad, vamos a lo individual. Algo muy importante para el derecho concursal. Las soluciones uniformes de la modernidad se cambian. Las soluciones ahora son a la carta. A cada problema una solución distinta. Bueno, paralelo a esto, también tenemos el área de lo económico. La economía, el rol del Estado en la economía, lo que llamaríamos la economía política, que hoy ya no se llama más economía política, también vemos un cambio importante, porque de alguna manera esa economía, llamémosla industrial, de las grandes fábricas, de los millones de obreros, de esa implementación, esa intervención del Estado en la economía a través del denominado Estado de Bienestar, que empezó von Bismarck ahí en 1880 y pico en Alemania, y luego se replicó en los años 30 con la gran crisis, las teorías de Keynes, en Europa, etcétera, etcétera. Bueno, este estado de bienestar que procura el asalariado, lo protege, le da servicios, le da jubilación, le da vivienda, le da créditos, le da turismo, le da educación. Bueno, el Estado se hace cargo de una serie de gastos sociales en pro de cuidar a este obrero. Pasó luego que el estado de bienestar tenía sus costos, pasó luego que el estado de bienestar se había de alguna manera armado en Europa para contrarrestar la amenaza comunista, para que el obrero no vote al Partido Comunista, sino que vote a la socialdemocracia o a la democracia cristiana.
y bueno, el comunismo como fuerza política vigente desaparece. Al caer el muro de Berlín, al disolverse la Unión Soviética en el año 91, los estados de bienestar empiezan a desmantelarse y dan lugar a algo que se denomina el neoliberalismo, que sería nuestro modelo mundial actual. ¿Y el neoliberalismo en qué se diferencia del estado de bienestar? Fundamentalmente, el rol protagonista ya no lo tiene el Estado. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el mercado. El mercado es el que va a procurar las diversas soluciones. El neoliberalismo, a su vez, utiliza la fuerza expansiva de la globalización, basada en las comunicaciones, en los transportes, para llegar a todos lados. Y hoy tenemos entonces a nivel mundial, no hablo de Argentina en particular, que tenemos nuestras especificidades, a nivel mundial podemos decir que es un mundo con una gran impronta globalizada, neoliberalismo, donde hay grandes sujetos económicos, como son las empresas multinacionales, y el capital financiero internacional operado. Este es un cambio importante, y entonces vemos quién pone las reglas ahora. Antes las ponía el Estado, ahora las pone el mercado. Los servicios públicos están ahora privatizados. No interesa tanto el empresario, fíjense que hoy tiene un rol muy importante el inversor. La economía industrial pasa a una economía financiera, incluso a una economía de derivados, que es lo que pasó en la última crisis 2007-2008. El trabajo que antes se protegía, hoy es un costo de transacción que hay que reducir. Antes la figura del estado de bienestar era el empleado obrero, hoy la figura es el emprendedor. Antes las organizaciones trataban de trabajar y acumular recursos propios, hoy toda la tecnología se vincula a tercerizar los recursos. Antes en estado de bienestar había mucha regulación, hoy estamos con un derecho de la competencia. Antes el consumo era importante, hoy estamos en el hiperconsumo. El gran sujeto de la posmodernidad es el consumidor. Bueno, vimos este cambio, un cambio cultural, un cambio económico, y vamos a lo tecnológico. Desde la tecnología también hay enormes cambios, y lo visualizamos todos los que nacimos en la modernidad y pasamos a la posmodernidad, nacimos en un estado de bienestar, estamos en un estado neoliberal. Bueno, nacimos en un mundo analógico, para decirlo de alguna manera, y hoy estamos en un mundo digital, en un mundo virtual. Fíjense que si antes tuvimos las computadoras personales y el Internet como gran logro en el siglo XX, en el siglo XXI tenemos las impresoras 3D, tenemos la blockchain, tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada, la Big Data con todas las cuestiones que nos plantea, el Internet de las cosas, y por supuesto la inteligencia artificial a la que ya se ha referido Gabriel. Y esto crea también situaciones que impactan sobre el derecho, y impactan sobre el derecho concursal. Fíjense, por ejemplo, por lo pronto, las fintech, estas empresas basadas en tecnología que reemplazan a los bancos, no los reemplazan técnicamente en tomar y prestar dinero ajeno y estar en el medio, pero hacen cosas muy parecidas, dan préstamos, toman dinero y sobre todo facilitan pagos. El Banco Central no las tiene como intermediarias, regula algunas situaciones conexas, y a estas fintech le sigue ahora las plataformas de crédito, las DeFi, donde ya no hay prácticamente un sujeto, sino que hay una plataforma. Hay ciertos códigos por los cuales yo puedo depositar mis Bitcoin y me dan cierta renta, y puedo tomar mis Bitcoin y me dan cierta renta, y estos códigos se establecen al iniciarse este sistema, esta plataforma, y pueden incluso en algunos casos ser modificados por votación. Bueno, y esto va de la mano de los smart contracts, o sea, estos contratos llamados inteligentes, que en realidad son códigos informáticos que al momento de la celebración del contrato ya garantizan el cumplimiento. Porque si el oráculo, o sea, la conexión externa, nos indica que ha pasado A, entonces va a pasar B. Si el oráculo dice salió la mercadería, de esa cuenta va a haber una transferencia automática de fondos. Claro, estos smart contracts nos chocan un poco con las reglas de la etapa de cumplimiento del contrato. Que llegamos muy bien a la celebración, pero resulta que si el derecho le permite al consumidor arrepentirse, en el smart contract no hay arrepentimiento.
si permite que alguna de las partes resuelva el contrato, lo revise, invoque el caso fortuito, invoque la lesión, en smart contract esto no existe, con lo cual acá tenemos también un importante desafío. Ni que hablar de las criptomonedas, este sistema que por lo menos en su sistema inicial, el Bitcoin, es un sistema sin dueño. Es una plataforma, es un blockchain, son mineros trabajando para validar las distintas operaciones, y bueno, es un sistema que funciona solo, sin dueño, simplemente por los usuarios, pero es un sistema que al ser encriptado plantea el gran tema del patrimonio, porque el patrimonio siempre ha sido prenda común de los acreedores, pero si yo tengo blockchain, y si la clave privada la tengo yo abajo de la almohada, es imposible que se embarguen estos blockchain. Entonces esto también plantea problemas concursales, muchas empresas exchange, o sea, los intermediarios en blockchain, que han quebrado el mundo, ha habido graves problemas para encontrar estos Bitcoin que estaban en su propiedad y bueno, ¿dónde están? Hay que hablar de la economía colaborativa, este uso de recursos que nos convierte al mismo tiempo en consumidor, prosumidor, etc. Entonces vemos que la tecnología nos ha hecho pasar, nos ha impactado de los bancos a las empresas fintech y a las finanzas DeFi o descentralizadas. Del dinero estatal ha sido reemplazado por dinero privado, las monedas virtuales, el Bitcoin. Las empresas hoy día son plataformas, están cambiando los elementos de las empresas. El productor consumidor, estamos en el prosumidor. Las decisiones humanas que se tomaban, ahora las decisiones se están dejando en manos de la inteligencia artificial, con los peligros que esto trae. Esto hay que estudiarlo bien, hay que trabajarlo, hay que ver los sesgos, hay que ver cómo la inteligencia artificial va aprendiendo de sí misma y se separa de la programación que le hicimos. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Del operario humano estamos pasando al operario robot. Y del capital principal, que antes era tangible en una empresa, hoy es intangible, hoy el gran capital son los datos y los algoritmos. Y bueno, estas rupturas, estos cambios en la cultura, en la economía y en la tecnología, también tenemos que ver que hubo importantes cambios en el derecho. El derecho de la modernidad, un derecho de reglas generales uniformes, un derecho que se aplicaba por procedimientos lógicos, jurídicos, un derecho que no aceptaba lagunas, que todo lo irracional era excluido y que debía cubrir toda acción social, también entre crisis. También entre crisis. La teoría de Kelsen, la República de Weimar, todo esto explotó con el nazismo y explotó con los juicios de Nuremberg, donde los jueces vieron que no había una ley anterior al hecho de la causa que estableciera que era ilícita la conducta de estos señores que habían cometido masacres. Entonces, con este tema, el derecho empezó a plantearse la necesidad de salir de lo formal y empezar a incorporar valores. Hay que incorporar valores. La filosofía del derecho planteó una crítica al derecho anterior y fue reformulando, y acá aparecen entonces los derechos humanos, que son fundamentales y que hoy están impregnados en todos lados. Se van elaborando los derechos humanos a partir del año 48, su primera generación histórica, con los derechos, digamos, de la libertad o civil, la segunda con los derechos económicos, la igualdad, y después otra generación de los derechos de minoría, de medio ambiente, y la última generación, los neuroderechos que nos protegen de toda esa manipulación que la Big Data puede ir haciendo, y a su vez se van especificando. Los derechos humanos ahora están los derechos sobre todo de género, la igualdad de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de los viejos, de las personas con discapacidad, se van especificando también. Y también en estos derechos aparece el consumidor. El consumidor ya aparece con una protección absoluta, específica y general. ¿Y esto cómo impactó en Argentina? Y en Argentina este proceso vino a través de la reforma constitucional del año 1994, que consagró disposiciones específicas, pero también incorporó los tratados de derechos humanos a un rango, digamos,
interno constitucional. Y la última manifestación fue el Código Civil y Comercial del año 2015, que es un código posmoderno. Le guste o no le guste a la gente, es un código posmoderno. Está discutido, claro, pero es un código posmoderno que habla en los artículos 1, 2 y 3 de los tratados de derechos humanos, de las finalidades, etcétera, etcétera, y de las decisiones razonables del juez. Y bueno, entonces la filosofía del derecho ha acuñado un término que es derecho posmoderno. Ojo, que está en litigio con el derecho moderno, no es que esto esté aceptado por todos, pero este derecho posmoderno tendría algunas características. Por ejemplo, las funciones del Estado están reemplazadas por el mercado. La gran prioridad, la fuerza jurígena es la voluntad individual. El individualismo, lo contractual. Fíjense que yo puedo tener voluntad procreacional y ser padre o ser alguien madre sin haber hecho físicamente nada. Se legitima el consumo y el consumidor, esto es muy, muy importante. Se abandonan las soluciones universales, uniformes. Se abandona, dijimos, el modelo único de persona. Y acá ahora viene un tema importante. Se tiende a resolver las cuestiones no por reglas, sino por principios. Esto es muy importante, esto es lo que más resistencia trae. Si en vez de una regla local, ley de quiebras, privilegios, aplico un principio que protege a un vulnerable de un tratado internacional. Bueno, este es el tema quizás de más debate. Reconoce nuevos sujetos objetos. Fíjense que ahora los animales, como tienen emociones, son personas no humanas. Fíjense la emoción de la posmodernidad. También da derechos y un estatuto a los cyborgs, a los transhumanos, o a los robots. Algo que nos atañe mucho, el derecho procesal cambia. Ya no tenemos un derecho procesal que es lo que diga el código de tapas coloradas que se llama Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o de la provincia que sea. El derecho procesal se pone a disposición de la Constitución, de los tratados, y entonces puede haber situaciones que por el derecho de defensa en juicio corresponda atender, y aunque la norma procesal no la prevea, quizás la prohíba. El juez la tiene que hacer. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, el per saltum, antes de estar reglamentado, el amparo a un criterio amplio, las medidas autosatisfactivas, las medidas anticautelares, la revocatoria in extremis, el amicus curiae, antes de estar reglamentado, las audiencias públicas, el análisis económico del derecho en la oficina de la Corte. Entonces acá vemos que hay una modificación del derecho procesal, y estos principios que vienen en el 706 del Código Civil y Comercial, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, son principios que se proyectan y que rompen toda norma procesal que limite, que fije, que establezca, que impida. Entonces vamos a ver como unas características o una comparación entre el derecho moderno y el posmoderno, que el derecho moderno es claro que se aplica la ley positiva expresa al caso. En materia concursal, el privilegio lo tienen los acreedores que se mencionan. En el posmoderno, la situación va a ser distinta y vamos a aplicar principios o reglas superiores o principios cuando no haya reglas. En el derecho moderno teníamos separado el derecho público del derecho privado. Hoy en el posmoderno tenemos la constitucionalización del derecho privado. Reglas universales, ahora tenemos reglas para colectivos específicos. La igualdad formal ante la ley, la discriminación, se discrimina por consumidor, ciertos colectivos, los vulnerables. ¿Y qué diríamos en concursos? Y que antes había un concurso para todos, y ahora hay un concurso para cada uno, un proceso concursal para cada uno. El lenguaje antes era técnico, dirigido a abogados y jueces, hoy es un lenguaje claro y accesible, dirigido a la población. Los tribunales estatales van cediendo lugar a los tribunales arbitrales. El derecho moderno era binario, blanco-negro, capaz o incapaz. Hoy, en materia de restricciones a la capacidad, es un abanico determinado. El mismo procedimiento penal, el paso del inquisitivo al acusatorio, el orden público.
que antes era un bastión general, hoy cede ante la voluntad privada relevante. Y los derechos que antes eran privados, ahora tenemos derechos de incidencia colectiva. Toda la problemática del medio ambiente. ¿Y cómo andamos con el tema de derecho concursal? Bueno, si dijimos que se quebraba el principio de igualdad, de soluciones iguales, de soluciones uniformes, bueno, esta apotegma del derecho concursal de la modernidad, de la igualdad de los acreedores, ya no está más. No está más. A los acreedores le podemos categorizar y podemos darles a uno una cosa, a otros otra. Este principio es una clara manifestación. En interpretación de la ley, lo dijimos, cuando aparecen los acreedores vulnerables, que van a postergar a los privilegiados, Instituto Médico de Antártida, para decir uno de los últimos fallos de la Corte. En materia de vivienda, fíjese usted que el nuevo código permite que cuando la vivienda individual está afectada, uno pueda venderla y reemplazarla, cosa que no permitía la ley anterior. Sin embargo, en el caso Alboniga, se entendió que como la protección de la vivienda está en la Constitución, un fallido que estaba con bien de familia por ley anterior, tenía derecho a sustituir su vivienda. ¿Por qué? Porque esto venía de la Constitución y no interesaba tanto la reglamentación. Fíjense que a veces se invocan los tratados internacionales, hay una disputa en el caso Telepiu, con una empresa que pidió abrir cuentas corrientes inembargables para pagar sueldos. Bueno, el jugador le dijo que sí, la Cámara le dijo que no, el dictamen fiscal dice que sí, está en la Corte, pero acá se plantea de si esta norma de la OIT, que dice que los salarios de los trabajadores están por encima del crédito fiscal, que esto se trata de un acreedor fiscal, debe o no debe regir. Acá vemos entonces los tratados. Y bueno, y también esto se nos viene sobre el juez concursal. Hemos hecho una ponencia ayer, pero vamos a ampliar un poquito acá. El juez concursal, que siempre tuvo poderes, siempre tuvo grandes poderes, siempre se le reconocieron, por lo menos desde la 19.551 y 24.522, un juez con poderes. Al principio no tanto, después hubo modificaciones que se los restituyeron. Bueno, hoy está más empoderado que nunca. Toda la posmodernidad se basa en un juez activo con poderes que busca ¿qué? Y busca que se cumpla la finalidad de la ley. Fíjense que acá los jueces dijimos que postergan acreedores, reemplazo de vivienda, juzgar con perspectiva de género. Y ustedes dirán, ¿y en concurso? Por supuesto. ¿Cuántos concursos hay del marido para no pagar a la mujer, etcétera, las empresas familiares para dejar afuera a las hijas mujeres? Bueno, esto puede ser también muy interesante. El juez tiene amplias facultades, decimos, puede además de actuar de oficio, citar a entes públicos o privados, aunque no sean parte, juzgar situaciones ajenas a los acreedores preconcursales. El juez no es solo un juez preconcursal, el juez es un juez del deudor, de la empresa, y todo lo que le competa a la empresa y lo problematice a la empresa, el juez debe intervenir, el juez concursal. Tiene facultades para extender plazos y prorrogar actos, las facultades para la verificación de créditos y los procedimientos informáticos, lo mismo que las subastas, ni que hablar de las medidas cautelares atípicas, de las que siempre hemos hablado, que son medidas de oficio, sin contracautela, no vinculadas a una sentencia, que pueden afectar derechos de terceros o la competencia de otros jueces. Estas medidas incluso llegan al mantenimiento de autorizaciones, concesiones, licencias de la empresa con organismos públicos, la compraventa de divisas por reglas distintas a las reglamentaciones, la situación de la empresa frente al fisco, etcétera, etcétera. Bueno, en el mercado institucional hay que hablar con las cuentas bancarias que se habló ayer. Y también creo que el juez hoy tiene más poderes que nunca en materia de acuerdos preventivos. Y acá entiendo que puede modificar la categorización de los acreedores y crear nuevas categorías. Puede excluir de voto a los acreedores, aunque no esté en el artículo 45.
Puede imponer una propuesta no votada suficientemente, un ground down power, incluso más, o el acreedor que se niega a votarla, si la puede imponer. Esto estuvo discutido en el caso Correo, aunque no era el supuesto de hecho a mi juicio. Dar un plazo al deudor para mejorar la propuesta, esto se está haciendo. Reformular la propuesta y homologarla. No homologar la propuesta con fraude. Readecuar el acuerdo homologado en base a nuevas circunstancias. El juez, mientras está cumpliendo el acuerdo, es el competente. Y si variaron las circunstancias del acuerdo homologado, como varió ahora por la pandemia, yo creo que el juez está absolutamente facultado para readecuarlo a través de un procedimiento que no va a ser la unanimidad de los acreedores beneficiarios. Porque, a ver, la homologación es una sentencia, pero no es una sentencia. No es una sentencia de la cosa juzgada del juicio ordinario entre dos partes. Es una sentencia muy especial, una cosa juzgada muy especial. Y que yo creo que el juez tiene esta facultad, es lo mismo que extender plazos para el pago de cuotas de concordato que alguna vez se hizo. Y ya para terminar, veamos el derecho a la carta concursar a la carta de la posmodernidad en los procedimientos. Tenemos 4 procedimientos especiales en nuestro régimen legal para insolvencias: el de entidades financieras, el de entidades aseguradoras, el de entidades deportivas, más especial de todos, y los propios fideicomisos, que tienen ese procedimiento de liquidación tan específico. ¿Y qué nos pide la doctrina? Y tiene su razón: el proceso para el consumidor, un proceso acotado para las pymes. También alguien sostiene un proceso para las empresas familiares por sus características. Y bueno, y la reforma del artículo 4 va a un proceso que atienda la situación de las empresas multinacionales. Finalmente vemos que también hay una posmodernidad en la gestión concursal. Se está hablando de la inteligencia artificial para manejar la gestión, las comunicaciones concursales, la verificación de crédito, la realización de activos y ciertas decisiones. En definitiva, entonces, y terminando, digamos, la posmodernidad nos plantea un enorme desafío de articular los principios con las reglas. Los principios o normas superiores de tratados o de otras leyes con las reglas específicas de nuestra ley de concurso. El juez lo tendrá que hacer en cada caso, pero la doctrina tiene el desafío de estructurar interpretaciones y de alguna manera ir modificando el stare decisis. Y también de los valores diversos, modernidad, posmodernidad, solidaridad, individualismo, etcétera, etcétera, también tiene que irlos amalgamando y ir buscando lo que diría Siddhartha, el camino del medio. Señores, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. El análisis del derecho concursal desde una mirada panorámica como la que pusiste en primer término, entiendo que es ineludible si queremos repensar nuestros institutos vigentes, y ni hablar desde luego todos los puntos que tocaste como propuestas o inquietudes que hoy nos aquejan. Así que bueno, muchísimas gracias. Seguramente el auditorio está muy agradecido por tus reflexiones. Muchas gracias a vos. Continuamos ahora con otro de los integrantes del panel, el último, Miguel Raspal. Miguel Raspal también lo voy a presentar. Miguel es ex profesor titular de concursos y quiebras de la Universidad Nacional de Rosario, es profesor en cursos de posgrado, presidente del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Rosario, es integrante del Tribunal Evaluador de la carrera de Sindicatura Concursal y sin duda la mayoría leemos continuamente las reflexiones de Miguel desde hace varios tiempos y la verdad que son siempre muy ilustrativas y en muchos casos disruptivas. Miguel, te dejo en uso de la palabra. Miguel nos va a hablar sobre el análisis de algunos institutos aplicables a las crisis de insolvencia. Miguel, quedamos todos escuchándote. Bueno, gracias, Emiliano. Acabo de escuchar, primero, los agradecimientos a la organización los voy a transformar en adjetivaciones.
excelente, brillante, interesantísimo, moderno, actual, debatido y de una organización perfecta. Con eso solo he dicho todo lo que tengo que decir respecto del Congreso y de lo interesante que está siendo y que ha sido ya en su mayor parte. Luego, una breve reflexión con relación a los colegas que me precedieron, porque hemos estado viendo, bueno, por de pronto lo de Gabriel de las Morenas, una cosa que para mí es absolutamente desconocida, es un mundo que no lo tengo prácticamente incorporado, me da mucho trabajo todo eso, nunca me he puesto a estudiarlo. Silvana ha hecho un muy interesante paneo, trabajando un poco con el derecho comparado, material y tema que a mí siempre me ha gustado mucho desde hace bastante tiempo atrás, y Fabiet también. Han estado trabajando un poco en el macro. Yo en este caso, a ver, voy a hacer un trabajo en sentido distinto, o sea, esta charla tiene que ver con lo micro. Sigo o seguimos con una línea que empezamos el año pasado, cuando la pandemia fue un hecho muy importante y sí que fue disruptivo y sí que fue realmente una suerte de cataclismo. Allí empezamos, al no encontrar, fuimos dejando pasar el tiempo, presentamos proyectos, preparamos proyectos en el ARCA, en el Ateneo, escritos que yo he presentado varios en diversos lugares, con sugerencias, pero bueno, saben que el legislador en este sentido, haciendo gala de una bulia absolutamente increíble, dejó que todo esto se desarrollara solo. En este momento, la verdad es que la charla que voy a realizar, no sé cuál es el segmento al que lo alcanza, no sé exactamente en qué estado se encuentra el organismo empresarial argentino, la red empresarial argentina. No sé si todos los de las pandemias ya cayeron, o sea, si ya los que se presentaron o los que ya cesaron la actividad pueden ser o no recuperables, o si hay todavía una parte de empresas que están en tránsito, sosteniéndose, luchando todavía, intentando aún con todas estas herramientas que han sido desarrolladas en el Congreso y también por quienes me han precedido. En definitiva, nosotros no tuvimos una legislación de emergencia que esperábamos ansiosamente, y eso nos obligó a todos a trabajar para poder favorecer la situación de la empresa y la continuación de la actividad de la empresa, a trabajar con las herramientas que nos proveía directamente el ordenamiento jurídico. Un poco de esto que ha dicho algún colega, no recuerdo quién, bueno, vivir con lo nuestro. Y hemos intentado de sacar desde el andamiaje jurídico estructuras aplicables o por lo menos proponibles como han sido hasta la fecha. Esas estructuras que hemos presentado vinculadas con el acuerdo como contrato, que daba lugar y paso siguiente a que hiciera un contrato, este era renegociable, era reproponible. De la mano de eso pensar que la renegociación era posible dejando de lado la traba feroz del artículo 63. He planteado hoy a la mañana y lo he presentado antes y hay escritos publicados, la no aplicación de la inhibición concursal del artículo 59, con apoyatura en el artículo 1 y 2 del Código Civil, que plantean los fines, propósitos y valores para ser analizado, y ese artículo en esta situación, el 59, en esta situación de pandemia, es absolutamente ridículo, exageradamente ridículo. Juntamente con ello, hemos trabajado el problema de la segunda oportunidad, usando también para hacer avanzar, y hoy con muy buena recepción en el trabajo de la mañana, en comisión de la mañana, las herramientas que provee el propio artículo 236 y demás. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay múltiples cosas más en esto. Hoy se trabajó el problema de las quiebras, el problema de la readecuación de la moneda, el problema del ajuste. Nada de eso está en el derecho concursal. Ya está claro que el derecho concursal no es una isla que nos va a proveer de todas las herramientas y de todos los elementos para que nosotros nos agarremos y nos sirvamos. Y tampoco es cierto que se pida o que los judicantes planteen que muchas peticiones exceden el marco de la seguridad jurídica. No, hay que sí, habrá que sí y habrá que no.
pero en muchas comparto lo que acaba de decir Eduardo Javier. Señores, veamos dónde estamos puestos. Y cuidado, la crisis en Argentina no es esta crisis de hipercrisis actual, sino que es una crisis reiterativa, repetitiva, frecuencial. Desde mi punto de vista, intento de aportar ahora una reflexión, tal vez un poco audaz quizás, o a lo mejor no, pero que le puede servir como herramienta a algunas empresas, no sería aplicable a cualquiera, pero a muchas les puede servir. Puede abrir también el grado de reflexión de algunos colegas que tengan que litigar y que se encuentren con una problemática de un deudor que está todavía allí luchando, remando para poder reacomodarse y todo lo demás, y a lo mejor les sirva. Y también respecto del Poder Judicial, a quien le hemos pedido en repetidas oportunidades la flexibilización. Cuando pedimos la flexibilización, nos estamos refiriendo dentro de un marco normativo, dentro de la lógica, sin que esto sea un tironeo para que cada cual saque ventaja, como muy bien lo explicó Darío Graciable, y que lo comparto. Comparto que la seguridad jurídica es un valor indispensable para que un país pueda ir adelante, para que pueda haber inversiones y para que la economía se mueva. Yo por lo menos todavía, desde mi antigüedad en los años, como me han dicho recién que fui el último para hablar porque soy el mayor, y es cierto, por supuesto, largamente cierto, digo que sí, mantengo muy altamente todavía el baluarte y el estandarte de la seguridad jurídica. Sobre este punto entonces voy entrando lentamente en tema para poder mostrar hacia dónde lo quiero llevar. Miren, pocas cosas han sido tan notorias y tan visibles como es en este momento la defensa de la empresa. No es un capricho, no es un capricho el que la empresa sea un elemento de un valor altísimo frente a una crisis sistémica de esta magnitud. Los europeos ya la vivieron, como dijo Eduardo, en la crisis subprime, allá en el 2009, estuvieron hasta el 2014 cambiando leyes una tras otra, pero no fue solamente que cambiaran la ley de los países. España, por ejemplo, tengo para mí computada, creo que fueron 5 leyes que cambiaron, sino que aparte, toda la comunidad económica europea se sintió que le cimbraba o que se le movía el piso y empezaron a reajustar las cosas. Nosotros teníamos el acuerdo preventivo extrajudicial y muchos países de Europa en esa época todavía ni lo pensaban. Estaban aferrados fuertemente a un principio del privatismo, del derecho concursal, hasta que la sacudida los conmovió. Entonces, ¿hacia dónde voy en este camino? Voy hacia que la continuación de la actividad, como lo dijera ayer en la primera charla, es la estrella polar, es la ruta de los navegantes en este momento. Pero bueno, eso no habilita a que nos olvidemos de los derechos de crédito y todos los otros derechos que están involucrados dentro del conflicto. Pero por de pronto, tengo para mí claro, y lo digo firme y con voz alta, el sostenimiento de la actividad económica, la continuación de la actividad económica y el sostenimiento de la actividad empresaria difícilmente puede ser un lastre, un débito para los acreedores, sobre todo para los acreedores sin garantía, que de promedio cobran menos de 0. Así que no alcanzan a cobrar los acreedores del concurso, así que los acreedores quirografarios rara vez cobren alguna cosa o muy poco. Por ende, es difícil y se me hace difícil interpretar que la continuación de la actividad llevada en sus justos límites y no para sostener a un deudor insostenible en el manejo de la empresa y degradando el poco activo que queda, ya lo hemos dicho a todo esto. Entonces, lo acoto rápidamente a esto diciendo continuación de la actividad con un rango razonable de legítima viabilidad empresaria. En este marco es donde, en este marco preventivo que he desarrollado, es donde empiezo a intentar de realizar mi análisis. Lo dijo un poquito Silvana García y ha sido tratado en múltiples oportunidades, es el problema del financiamiento. Bien, ustedes piensen en esta situación, siempre, ¿no? Hace 20 años que se está hablando de la necesidad del financiamiento para las empresas que entran en concurso, porque normalmente las empresas que entran en concurso tienen minado el capital de trabajo y por supuesto tampoco lo pueden reponer, excepto como lo ha destacado Silvana sin rubor, porque es legítimo que así lo diga, haciendo algún tipo de acuerdos por afuera, por los costados,
con los acreedores a ver si le pueden reponer la mercadería, reponer el crédito, pero básicamente en la primera etapa de la presentación de un deudor en concurso, o cuando pega en el acuerdo preventivo extrajudicial la alerta de que está en conflictos, la retracción del crédito es inmediata. Y ya no me refiero a la retracción del crédito financiero, que es factible que ya lo tenga retraído de antes por la calificación del riesgo técnicamente que los bancos no pueden asumir. Entonces, nosotros decimos que el financiamiento es necesario. ¿Y cómo se puede proveer el financiamiento y cómo se puede estimular el financiamiento? Nosotros acá sí nos hemos quedado atrasados en nuestra legislación. La ley brasilera, con la reforma del año diciembre del 2020, la 14112, introdujo lo que no tenía un capítulo específico para el financiamiento de las empresas en crisis. Nosotros eso no lo tenemos. Tenemos algunas herramientas que nos proveyó el legislador del 95 en el artículo 16, que nos podría permitir acceder al crédito por alguno de esos mecanismos. Planteó en un trabajo que yo leí hace tiempo de Daniel Vítolo y que se lo cité, el artículo 59, cuando cesa el desapoderamiento atenuado y pueden... Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos al 59, si la empresa no tuvo crédito antes, tendría que ser un milagro que haya llegado hasta allí. En realidad, el crédito lo necesita antes. Pero en este caso particular, y por eso me permito hacer énfasis, la pandemia y la crisis económica generada de la pandemia les voló el capital de trabajo a las empresas, que han tenido que seguir manteniendo sin poder despedir a sus empleados, con una magra ayuda en origen del Estado Nacional absorbiendo una parte y luego nada más, sin poder volver a la actividad y teniendo que atender sueldos y salarios. La verdad, confieso, no sé cómo serán arreglado muchas, pero sí sé que muchas, en el orden de 23.000, desaparecieron. ¿Quiénes desaparecieron? Los más frágiles, siempre son los primeros que caen. Las pymes, las MIPYME, las micro, todas esas, los pequeños emprendedores que son muy frágiles y por ende, y porque tampoco tienen mucha garantía para dar. Y seguro que si tenían garantías para dar, me refiero a garantías reales, capaz que alguna fianza le sacaron a la pobre madre, que después hay que estarla defendiendo, si tenían alguna garantía real, ya cuando llegaron a esta etapa no la tienen comprometida con hipoteca, con prenda, ese tipo de cosas. ¿Qué se requiere para proyectar, para impulsar el nuevo financiamiento? ¿Cómo está puesto esto en el derecho comparado? Saben que lo he desarrollado en algunas oportunidades anteriores, tengo trabajos publicados sobre este tema, pero el punto del nuevo financiamiento, del financiamiento del deudor que ha presentado o se le ha abierto un proceso reorganizativo o previo, de acuerdo a cuál fuera la legislación, un preconcursal, requiere poder equilibrar las tutelas. Porque si yo, para dar un crédito o para permitir que se dé crédito, voy a favorecer a los acreedores posteriores, no puedo perjudicar a los acreedores preconcursales. ¿Cuáles son las herramientas que intentan de equilibrar la balanza? ¿Y qué se puede hacer por ello? Sabiendo que de última, favorecer la continuación difícilmente sea un perjuicio para los acreedores quirografarios. Por de pronto, todas las normas estudiadas y la propia directiva del 2019, la 1023, plantean la acreditación de viabilidad. Vuelvo, acreditación de viabilidad en Europa quizás una cosa, acreditación de viabilidad en nuestro país debe ser otra quizás por todos los altibajos que tenemos, pero alguna acreditación razonable de que si va a pedir un crédito y que va a generar nuevos acreedores, estos no perjudiquen a los anteriores y que sea justamente para mantener la actividad, es una situación planteada. Esta situación de acreditar la viabilidad tiene en el derecho comparado lo que se llama la posibilidad de realizar un control ex antes o un control ex post. El control ex antes es el que se realiza cuando un deudor viene a pedir que le habiliten para obtener financiamiento, presenta el plan de negocios, presenta el plan financiero, plantea acerca de la viabilidad de la empresa y desde allí le autorizan a tomarlo. Esa situación de acreditar con anterioridad al asumir el crédito tiene una ventaja importante porque es sólida.
ya intervino algún órgano que controló, ya ha habido dictámenes sobre el particular, es razonablemente sólida. La acreditación ex post es una acreditación que a los acreedores le da un poco más de temor. ¿Por qué? Porque en realidad depende de que ellos hayan creído que la empresa era viable y sostenible con el financiamiento que iban a proveer, y cuando digo financiamiento lo digo en sentido amplio, no financiamiento líquido, no necesariamente líquido, sino el financiamiento amplio, bienes y servicios, derechos, todo lo que haga falta, cualquiera. Todo el financiamiento es bienvenido seguramente. Entonces, esa acreditación ex post, en definitiva, queda para ser controlada a posteriori cuando se reúna la Junta de Acreedores de acuerdo al tipo de proceso y le den la conformidad o no le den la conformidad o le amplíen la capacidad de financiamiento. Pero a los acreedores ese tema les deja un poco de temor. Pero siempre tiene que haber un incentivo para el que va a financiar, para el que va a proveer nuevos medios de financiamiento amplio. Estos incentivos juegan en dos bandas. Por un lado, que el que va a dar la plata, el que va a proveer nuevos insumos, nuevas mercaderías, nuevos servicios, tenga una razonable expectativa de que va a poder cobrarlos. Para eso se construye un privilegio, para eso se genera un privilegio, no ya una preferencia, rango distinto, un privilegio. Se le asigna alguna forma de cubrirlo, ese es el estímulo. Pero por otro lado está el problema del blindaje, o sea, que esos actos no vayan a ser luego atacados en un proceso de quiebra. Las dos puntas son indispensables. ¿Dónde estamos nosotros con relación a este tema? Si tenemos que pensar, y ahí voy directamente al tema, ¿dónde estamos nosotros con relación a este tema si tenemos que pensar en un financiamiento? Vamos a ponerlo en este marco. Un deudor quedó atrapado, todavía hoy está viviendo, está flotando, agarrado de una madera en el medio del torrente y viendo cómo sale. Y en ese caso, el deudor necesita que alguien le provea financiamiento. Financiero, difícil, ¿no es cierto? Sabemos, los bancos tienen pocas posibilidades de atenderlos, excepto que haya una línea del Estado que diga, señores, distribuyan esta plata, lo cual no lo hemos visto y me pareciera que en este momento, en la situación en que estamos, no va a estar. Entonces, ¿cómo generaríamos nosotros y con qué seguridad jurídica se podría hacer algo? ¿Habría alguna expectativa de generar? Yo digo, bueno, ¿dónde estamos puestos nosotros? Yo le digo el análisis que me permití hacer sobre el particular. Si un empresario que no está concursado, pero está en preinsolvencia o está en zona de insolvencia, genera un contrato antes de presentarse en concurso con sus acreedores, acreedores principales, acreedores subsistenciales, acreedores estratégicos, que le van a seguir proveyendo mercadería de acuerdo a cómo está ese contrato desarrollado. Ese contrato, si luego el deudor va al concurso preventivo, el síndico en el artículo 39 debería plantear que es inoponible. ¿La quiebra debería aplicarle el artículo 119? Me parece que no. Me parece que nos hemos quedado con una suerte de parálisis terrorífica que se produce por la disrupción de la ley 22.917 y aquel artículo 121, inciso 1, 125 primero, en los acuerdos preconcursales, donde la ley permitía en los acuerdos preconcursales, porque era el gran temor que había en aquel momento con los acuerdos preconcursales, a que el deudor y que los actos que el deudor hubiera dado con relación a los acreedores y al conocimiento que ellos tuvieran del que el deudor se encontraba en esta condición, solamente lo plantea a la inversa, no eran inoponibles si del plan y de la expectativa que se había generado y del proyecto de viabilidad no se demostraba que este proyecto había sido absolutamente inviable para superar las dificultades. Cuando desaparece esta manda y se reforma el acuerdo preventivo extrajudicial, que dio tan excelente éxito y fue tan aplicado, nos quedamos nosotros con el 119 y perdimos de vista, en mi opinión, por cierto, que el artículo 119 manda que los actos son inoponibles cuando hubieran perjudicado a los acreedores, no los sinérgicos, no los que son pro,
sino aquellos que hubieran perjudicado a los acreedores. Y cualquiera que esté leyendo sobre la materia de los perjuicios se va a encontrar con que la doctrina actual está empujando y está bregando para que no sea solamente la contraparte el que tenga que probar que no hubo perjuicio, sino que le están planteando a la sindicatura que antes de plantear una inoponibilidad, revise si realmente los actos fueron perjudiciales o no fueron perjudiciales. Entonces, acá vamos a ir llegando al camino. Resulta que una persona que no está concursada podría realizar actos con los acreedores que luego en el concurso podrían seguir aplicándose. ¿Y por qué digo podrían seguir aplicándose estos contratos o estos negocios? Porque está el artículo 20, que plantea por de pronto, como primer medida clara, y que ya hoy no se duda en la doctrina, que el concurso preventivo no es una causal de resolución de contratos, que los contratos continúan. Ahora, ¿cómo continúan los contratos? Bueno, el deudor puede pedir, tratándose, y después lo explico, de contratos con prestaciones recíprocas pendientes, que le permitan continuar con el contrato, único camino que habilita al pago de las obligaciones anteriores, y si no lo hiciera, si no lo pidiera, el contrato no se resuelve, pero la otra parte, la que está in bonis, podría plantear dentro de los 30 días la resolución del contrato, y esto sería una catástrofe, porque en realidad esa persona, si el deudor no le dice que quiere continuar y encima no le pagaban las prestaciones anteriores y no tiene garantías para adelante, está complicado. ¿Cuál es la garantía que les provee el ordenamiento externo a los acreedores que continuaron atendiendo, como anticipó Silvana? Les dice, bueno, pero una enorme cantidad de leyes, muchas, y actualmente prácticamente del siglo XXI la mayoría los tiene incorporados, y esos acreedores se transformarán en acreedores del concurso, o sea, acreedores de la masa. Gastos de conservación y justicia para nosotros el 240. Bueno, amigos, nosotros no les podemos proponer eso, no les podemos ofrecer eso. ¿Por qué? Porque los privilegios son de creación legal. Pero sin embargo, en el juego del articulado que vengo desarrollando, posiblemente encontremos un camino que a su vez pudiera, en mi imaginación, habilitar algún rango de financiamiento. Entonces, el deudor que realizó un contrato con proveedores estratégicos a los cuales le va a ofrecer algún mecanismo para que estos puedan proveerle mercadería y él seguir adelante, se presenta en concurso, puede pedir para poder pagar las deudas anteriores que se le habilite. O sea, que el juez haga lugar a la continuación de contratos. Ahí tenemos la muestra clara de que nuestra ley, que también ya lo vio en su oportunidad el legislador del 95, quiere la continuación de contratos, pero aparece la acreditación de viabilidad. El deudor, cuando pide que el contrato vaya a continuar, va a tener que tener una explicación razonable por qué motivo ese contrato tiene que continuar. Con vista al síndico y con vista al comité de acreedores, el juez resuelve. Allí, en esas vistas, está apareciendo el primer indicio de que existe un control sobre el acto y que cuando se le autoriza es porque se supone, porque se ve, se ha advertido que este acto es favorable. Si esto es así, por de pronto el deudor ya continúa con esa prestación y con ese contrato para adelante porque se lo habilitaron. Paga lo anterior y los acreedores postconcursales, en la única situación de excepción, son estos con prestaciones recíprocas pendientes que cuando continúen brindándole al deudor tendrán la preferencia, la prededucibilidad del artículo 240. Como estoy llegando al límite, lo pongo ahora exactamente en el punto que quiero llevar. Resulta que yo tengo una empresa que atender. Una empresa, por ejemplo, digamos, una metalmecánica, que provee insumos para la industria agropartista, para la industria de las maquinarias agrícolas. Esa empresa tiene 3 o 4 proveedores centrales que son los que le proveen los insumos indispensables. 3 o 4, de los cuales no puede prescindir y los necesita. Pero a su vez esa empresa tiene de sus propios clientes, como es de estilo y habitual, no estoy inventando nada, órdenes de compra. ¿Qué son las órdenes de compra? Un precontrato, un contrato preparatorio en los términos de nuestro Código Civil, que tiene fuerza vinculante y que es reclamable. Entonces, si yo tengo un precontrato
con órdenes de pedidos, tengo la posibilidad de ceder esos derechos. Son créditos cedibles, son créditos cedibles, son créditos futuros cedibles. Por ende, le puedo dar legítimamente a mis acreedores que me van a favorecer para mí y para el resto de los acreedores del concurso la posibilidad de continuar con el giro. Este tema, que puede ser mucho más amplio, como es la cesión de flujos de fondo directamente a través de fideicomiso, múltiples figuras, no llego a plantearlo a pesar de que lo tengo en el tema del desarrollo. Estos acreedores tienen una garantía razonable porque les cedieron los contratos. Y aparte, es secuencial. ¿Por qué? Porque yo proveo insumos, él me cede los contratos de crédito. Tengo los contratos de crédito, le vuelvo a proveer insumos. ¿Cómo hace el deudor en esta situación? En realidad, la transformación de la materia prima es la que genera valor. Cuando yo recibo un pedazo de hierro y saco un rulemán, estoy agregándole valor, que es lo que me permite pagar la materia prima y pagar el resto de las cuestiones. Entonces, el mecanismo del financiamiento con la cesión de créditos futuros o con la cesión de flujos de fondos, siempre limitados. Tengo presente qué es lo que ha ocurrido siempre y las contras que se le advertían a la cesión de flujos de fondos futuros y que dieron bastante debate y que ha habido algunos fallos, que era cuando el deudor había cedido flujos de fondos futuros anticipadamente, estando en la relación comercial normal, y luego se presentaba en concurso, se decía, un trabajo de Eduardo Fabié, que lo tengo claro, otro de Héctor Alegría y otros muchos que han venido a posteriores, se decía que no se podía sostener, que ese contrato no era sostenible porque el deudor necesita de los flujos de fondo para poder seguir adelante. El planteo que yo estoy realizando o intentando realizar de ninguna manera circula por ese camino. No. Si el deudor deja de cumplir, el proveedor tiene su contrato cedido o en los límites de su alcance y no le entrega más mercadería. La quiebra tampoco, el concurso tampoco se perjudica, porque se cayó el flujo, se terminó, llegó hasta donde llegó. Pero sin embargo, es un camino viabilizante. La última nota. Si yo me presenté en concurso, si yo atiendo a un cliente que se presenta en concurso preventivo y se presenta, la herramienta que no usó antes, porque no pudo, porque no la tuvo a la vista, porque no se la imaginó, porque no la conoció, la tiene en el concurso preventivo. El juez en el artículo 16 tiene facultades para mucho más que esto. Por de pronto, para decírselos, puede admitir que se emitan obligaciones negociables y debentures con garantía especial y con garantía flotante. La garantía flotante es un derecho que se manifiesta o que se materializa sobre derechos y sobre bienes, y los créditos son derechos. Si el juez puede autorizar a que se emitan obligaciones negociables o debentures, seguramente que puede autorizar, presentándole un cuadro razonable de viabilidad y de sinergia para proteger a estos acreedores, haciéndole una cesión de créditos o una cesión de flujos de fondos. Y como me quedan 2 minutos, les digo, hay múltiples herramientas jurídicas para tranquilizar a los acreedores si es cierto que luego de firmado este contrato, el deudor le va a respetar los flujos de fondo y no cuando lleguen. Si hay cesión materializada y notificada, seguro que sí, porque el deudor cedido tiene que transferirla al acreedor, o sea, al cesionario. Si no lo hay y es flujos de fondo, les digo, existen múltiples herramientas como para poder hacerlo. Una de ellas es el fideicomiso, en la cual en este caso no tendría el conflicto que tendría en la situación anterior, porque esos flujos de fondo van a ser aplicados para, partes de esos flujos de fondo van a ser aplicados para pagar a acreedores que están sosteniendo la actividad. Lo mismo que la ley del derecho europeo habilita y estimula, con la diferencia que tristemente nosotros no podemos decirles que van a ser acreedores del 240. Y bueno, esa es mi reflexión. Espero que pueda servir, que pueda hacer un aporte, que alguien la pueda usar y después veremos, qué sé yo. Es todo discutible. Gracias. Bueno, Miguel, quiero agradecerte en nombre de todos los participantes porque pusiste sobre la mesa algunas de tus inquietudes e ideas.
y como te mencioné antes, y creo que nos pasa a todos, muchas de las opiniones que transmitís a través de los artículos que publicás, nos hace repensar el derecho concursal, y no solo nos hace repensar, sino que nos pone en la obligación de hacerlo. Así que bueno, muchas gracias a vos, y muchas gracias a todos los integrantes del panel por sus brillantes exposiciones. Y bueno, un aviso parroquial nada más, porque hemos tenido algunos comentarios respecto de algunos problemas de conectividad. La mayoría debe saberlo, pero si ponen en el explorador actualizar o refresh, nuevamente se reconectan y ahí vuelven a conectarse con la sala. Dejo al auditorio en el próximo panel, que es sobre conversatorios de los profesores de profesiones nacionales, en esta temática tipo charla de café que nos van a dar como si fuera una reunión de amigos, Marcelo Barreiro, Daniel Turfati y Javier Lorente. Muchas gracias, y nuevamente, en nombre de todos los participantes, saludar a los ponentes de este panel. Hasta luego.